Cuando entras a un videojuego y tu amigo te pregunta, ¿dónde estás?, respondes, detrás de ti. Luego escuchas a tu madre que pregunta, ¿dónde estás?, y respondes, aquí en mi cuarto. Entonces te das cuenta de que estás en dos lugares a la vez. Estás detrás de tu amigo en el juego y también estás sentado en tu silla favorita en tu habitación. Entonces llamas existencia real a la del cuarto y existencia limitada a tu yo del juego. Y esto dice el Advaita Vedanta. Lo que estás mirando ahora en tu mundo que llamas despierto podría tratarse de un sueño. Cierra los ojos y averigua más acerca de la versión real de tu existencia. Y esto parece fácil. Voy a cerrar los ojos y voy a pensar, yo no puedo ser el de la pantalla del juego, así que definitivamente debo ser el que está en el cuerpo sentado en la silla. Pero surge esta pregunta, si el yo de la silla es quien mira al yo del juego, ¿cómo sé que estoy sentado en la silla si no puedo verme a mí mismo? Sí, ya lo dice la filosofía, no necesito verme para saber que existo, porque yo soy el que está teniendo la experiencia de sentirme sentado en la habitación. Pero también podría preguntarme, ¿acaso no podría ser que en este momento estoy soñando que estoy en la habitación jugando con mis amigos y siento llegar a mi madre y mi hermana que ayer se fueron de viaje? ¿Cómo pude yo tener la experiencia de escuchar e identificar la voz de mi madre cuando ella no está en la ciudad? ¿Acaso es otra conciencia la que me dijo que el yo de la silla era real? ¿Cuántas formas de yo existen? Para el Advaita Vedanta, la vida es un laboratorio para descubrir quién eres, y todos los días de tu vida y todo el tiempo, sin darte cuenta, lo practicas intentando observar la realidad o irrealidad de tus experiencias en el mundo. Lo primero que pensamos es, ¿cuándo yo puedo observar la conciencia, el yo o la realidad de la existencia del cuerpo y de la mente? ¿Cuándo? Todo el tiempo, y muy especialmente mientras experimentas estos tres estados. En Vedanta llaman el cuerpo físico al conjunto de materia que contiene la forma y que está hecho de alimento. Y para entender mejor nuestro cuerpo, vamos a pensar en esas muñecas kokeshi que se guardan una dentro de la otra. Perdón, las kokeshi son muñecas japonesas. Lo correcto es decir, las muñecas matryoshka, que son las verdaderas muñecas que se guardan una dentro de la otra. Y si no lo sabías, son un homenaje a la femineidad, donde podemos entender que cada mujer lleva dentro suyo a las futuras mujeres, y se dice que el destino de las próximas generaciones está guardado en ellas. Puede parecer exagerado, pero este es un dato confirmado por el ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre. Esto significa que todas las mitocondrias, la batería recargable dentro de cada célula humana, provienen de la madre, ya que solo los óvulos aportan mitocondrias. Pero regresemos a las muñecas que se guardan una dentro de otra. De modo similar, lo que llamamos yo individual, según el Vedanta, reside dentro de estos 5 campos de los cuales imaginamos al más externo como el cuerpo físico hecho de materia. Y allí reside una fuerza o energía vital que hace funcionar los sentidos y las partes motrices de esta maquinaria. Y en esa energía reside la mente, la parte de materia que produce los deseos y miedos que se convierten en sentimientos como felicidad y sufrimiento. Y en esa mente reside el intelecto. Y este intelecto es el mismo que hace un momento utilizaste para preguntar ¿cómo es que en mi mente no estaba ese conocimiento de las muñecas? Y finalmente, en algún lugar que trataremos de averiguar, reside la conciencia reflejada, Atman, espíritu o el testigo. Esta conciencia reflejada es el poder que tenemos todos los seres humanos de ver o sentir al propio cuerpo, a la energía y a los pensamientos. Y este espíritu o conciencia no puede ser visto ni percibido por ningún sentido. Nadie puede observar a la conciencia, porque la conciencia es quien tiene el poder de observar y distinguir la realidad de lo ilusorio. ¿Complicado? Veamos más claramente. Todo aquello que es definido por la conciencia es un objeto. Las cosas físicas son objetos. Los pensamientos son objetos. Un yo de los sentidos puede ver, tocar, oler, escuchar a todos los objetos. Y un yo de la mente, con esa información, puede crear pensamientos, nombres, apegos y rechazos. Y un yo del intelecto puede ver los sentimientos de felicidad o de sufrimiento en ellos. Así que hasta el sentido de ser yo es un objeto observable. Pero aquí comienza el punto de vista del Vedanta. En cada yo se produjo una experiencia, y ese yo tiene derecho a reclamar su existencia y afirmar yo soy real. Sin embargo, sabemos que durante el sueño tomamos por reales sucesos que cuando despertamos descubrimos que fueron reales por un periodo de tiempo. Los Vedas llamaron despertar al momento en que descubrimos que mi yo es una experiencia existente durante poco tiempo, y a eso le llamaron ilusión de realidad o realidad temporaria.
Entonces separaron tres tipos de experiencias que parecen confirmar nuestra existencia individual. Como dijo el filósofo, en el mundo despierto pensamos que no es necesario confirmar nuestra existencia, porque creemos sentir el mundo, ya que lo podemos ver, oler, tocar, oír, saborear y notar la experiencia del tiempo. Pero luego, durante el estado de sueño, tomamos por reales experiencias similares que más tarde reconoceremos como ilusiones. Y luego tenemos la experiencia de dormir profundamente relajados sin recordar ninguna experiencia y donde no percibimos el tiempo. Sin embargo, aunque no recordamos nada de este estado, al despertar nos reconocemos como el mismo individuo que se acostó a dormir y utilizamos esta experiencia para reafirmar nuestra existencia como un yo individual. Sin embargo, el Vedanta dice que si yo soy capaz de tener estas tres experiencias y contarlas, es porque yo estuve mudando de identidad en cada una de las experiencias, a lo que se llama existencia relativa, ya que son experiencias que cambian. Por lo tanto, el yo verdadero debe ser una entidad permanente que desde otro lugar es capaz de observar y determinar cuándo comienza y termina cada una de estas tres experiencias. Y a este yo que actúa en cada uno de los mecanismos, pero no reside allí, le llamaron conciencia reflejada. ¿Difícil de entender? Veamos otro ejemplo del Vedanta. Este jarrón, para mantener el agua fresca, está hecho de arcilla. Seguramente el jarrón del ejemplo estaba en una caverna, pero aquí lo mostramos en una habitación. Luego esperamos hasta que el agua se aquiete y en el momento propicio el sol reflejado en el agua ilumina toda la caverna. La pregunta es, ¿la conciencia, el sol, está en la caverna? No, pero su luz ilumina la caverna. En el original, la palabra guha significa cavidad, así que no estamos seguros si se refería a que el sol ilumina la cavidad de una caverna, la cavidad del cráneo o la cavidad del corazón. Para el Advaita Vedanta es muy importante tratar de entender cuál fue la intención del autor de una enseñanza al elegir un conjunto de palabras para comunicar un pensamiento. Y para estar seguros del significado deberíamos tener en cuenta otros indicios. Las tres cavidades son oscuras y la palabra oscuridad es la misma para ignorancia. Y la luz o iluminación es equivalente a conocimiento. Al ver este ejemplo puede que surjan otras preguntas como ¿de dónde proviene esta luz reflejada? ¿Reside el sol en la arcilla, en la materia? No, pero sin la vasija y el agua no habría reflejo. ¿El reflejo vive en el agua? No, porque cuando remuevo el agua el reflejo se rompe en 1000 pedazos. ¿La luz reflejada es más fría o de otro color que la luz del sol? No, es exactamente la misma clase de luz. Ahora podemos comenzar a entender la conciencia de la que habla el Advaita. El poder de conocer existe siempre, es una realidad permanente, pero puede reflejarse en nosotros mediante el cuerpo, una mente limpia y un intelecto sin perturbaciones. Entonces, el reflejo nos ilumina y comprendemos que el yo verdadero no reside en los diferentes cuerpos y que todos ellos son necesarios para quitar la ignorancia de nuestra identidad y conocer y afirmar la existencia de nuestro verdadero yo. Y esta pregunta se ha mantenido a través de toda la historia de la humanidad. ¿Qué es la existencia? Es la pregunta más profunda, amplia y existencial. No qué cosas existen, sino qué es la existencia en sí misma. Lo que vemos como existente es Brahman, cuya existencia verdadera se manifiesta como existencia reflejada en nombres y formas. La verdad es una sustancia corrosiva de infinito poder. Cuando comienzas a utilizar la verdad de lo existente, la realidad se apodera de lo que ve, lo que sentimos y lo que vivimos. ¿Qué cosas se encienden en las ecuaciones y hacen que yo entienda la física? Para el Advaita Vedanta, mi existencia real es definida por la capacidad que me ha sido otorgada para entender, y esta capacidad es ilimitada. Pero puede surgir otra pregunta. ¿Yo tengo esa capacidad de entender también lo ilimitado? La experiencia de entender o conocer una cosa o un asunto no es un objeto observable. La sensación de triunfo o felicidad que surge cuando has entendido algo es también un objeto, porque percibo cuándo surge y cuándo se acaba. Y ese entusiasmo es observable, porque está en la mente. Pero la experiencia que me hace decir, ya entendí, no puede ser entendida por la misma entidad que tiene la capacidad de entender. Y esto es llamado la filosofía de la no dualidad, donde se alcanza el punto en el que observa debe observarse a sí mismo y descubrir o confirmar su propia identidad. Pero podríamos preguntarnos, si la conciencia no puede entender a la conciencia, ¿cómo voy a confirmar la realidad de esta conciencia?
El problema es creer que el yo está en las experiencias de cada uno de estos cuerpos. Creemos en el yo que percibe, el yo que siente, el yo que disfruta o sufre, el yo que juzga. Pero todas estas son solamente experiencias del mecanismo de vivir, y el Vedanta afirma que en los seres humanos el yo verdadero reside más allá de estas experiencias, aunque parece estar presente en cada una de ellas. Esta conciencia es la misma que los Vedas llamaron pura conciencia o realidad última, y la mencionaron con nombres diferentes como Purusha, Atman, Brahman, Chit, Chaitanya, Tat o Satchitananda. Un momento. ¿El Advaita Vedanta está afirmando que el poder de conocer la realidad que reside en mí es el mismo poder que reside en todos esos nombres del Ser Supremo? Eso sí que parece imposible. ¿Cómo podría yo tener el mismo poder que aquel que ha creado a todos los seres vivos y al universo? Vayamos más profundo y veamos un ejemplo acerca de esta realidad y la apariencia de realidad. Supongamos que estamos soñando y disfrutando del sueño donde estoy con mis amigos y viene alguien en el sueño y te dice, a ti que estás dentro del sueño, te dice que todo lo que ves no tiene existencia nada más que para ti, que tú eres el que ahora está soñando y que incluso él mismo y las palabras que crees escuchar son parte de tu creación. La cascada, el agua, el bote y todos tus amigos están siendo soñados y luego te dice que todo eso es creado por el gran soñador, que eres tú. Seguramente lo negarías diciendo, ¿cómo voy a hacer yo este cielo y la casa, el café, el sol? ¿Cómo va a estar todo eso dentro de mí? Bueno, te dice el hombre dentro de tu sueño, no precisamente adentro. Sucede que no eres el que ahora crees ser. En este momento, para tu parte que sueña, estás aquí conmigo, pero en realidad estás en otro lugar que no me vas a creer. Tú eres la conciencia que ilumina este sueño y en este mismo lugar y en este mismo momento, simultáneamente, hay una mente soñando que sueña este universo que ves. Y ese eres tú, o tu parte que sueña, y eres el creador de ambos mundos. Seguramente lo negaríamos porque para confirmar que se trata de un sueño tengo que estar despierto. Mientras estoy en el sueño yo creo que lo soñado existe. Y creo que existe porque mis sentidos lo aceptan como verdadero. ¿Por qué? Porque durante la experiencia llamada sueño siento la falsa experiencia del frío o el calor, escucho sonidos falsos y veo cosas que me convencen de que yo existo en el sueño, porque aún creo que existir se confirma mediante la experiencia del cuerpo. Para el Advaita Vedanta, Tat es realidad última y yo soy una apariencia de esa realidad. ¿Somos una realidad aparente? ¿Somos realidad durante un tiempo? Le preguntamos a la ciencia y te dice que la realidad es que eres un conjunto de átomos y más precisamente que tus átomos son un conjunto de partículas con cargas diferentes. Aunque tú, como un objeto visible, finalmente tu apariencia se ve diferente a las partículas. Y ahora también podríamos preguntar, ¿cuál es la realidad? ¿El cuerpo o las partículas que lo forman? Y la respuesta de la ciencia es, las dos son realidades, pero llamamos realidad absoluta a las partículas, porque si el cuerpo no existe, las partículas continuarán existiendo, pero si dejan de existir las partículas, desaparece el universo. Sí, también el Vedanta hace 5000 años llamó la suprema realidad a aquello que otorga realidad a todas las apariencias individuales. Entonces, ¿puedo llegar a conocer quién soy yo? El proceso de llegar a conocer lo que verdaderamente somos se llama autorrealización. Otro ejemplo, imaginemos si el oro tuviera que preguntarse, ¿soy un anillo o soy el oro dentro del anillo? Entendemos que si derretimos las joyas, el oro permanece y el cambio que experimenta es la pérdida de la forma, el nombre y el uso que tenía antes. ¿Soy yo un nombre, una forma y soy útil a la naturaleza? Puedo ver que este nombre, cuerpo, placer o dolor no pueden existir sin mí, así como las joyas de oro no pueden existir si no existe el oro. Entonces entiendo que yo soy el único testigo que existe de esto que llamo mis pensamientos, mi felicidad, mi angustia o mi yo. Y que tampoco soy el cuerpo y la mente, ya que estos no tienen utilidad sin mi conciencia y existen únicamente en función de la conciencia. Así podemos concluir que tanto despierto como en el sueño, todo lo que veo o siento es irreal, excepto una sola cosa, la conciencia. La conciencia es una luz siempre encendida, que cuando hay algo presente lo ilumina, y si no hay nada para conocer, permanece encendida. No es un testigo que se enciende cuando hay algo para ver, está siempre encendida. Su actividad es ser testigo. ¿Podemos alcanzar el conocimiento de la realidad? Eso lo veremos en el próximo capítulo de esta serie llamada Pensar Advaita Vedanta.
Pero antes podemos preguntarnos, ¿estoy yo preparado para conocer mi verdadera realidad? Al emprender la búsqueda espiritual, antes hay que superar 4 obstáculos. La sensación de que uno es demasiado débil e indefenso para buscar lo divino. El creer que lo sabe todo y que no está dispuesto a aprender de los sabios. Aferrarse a razonamientos ilógicos y argumentos falsos. La ignorancia de la propia realidad interna y el rechazo a hacer el esfuerzo para comprenderla. Nuestro cuerpo es como un espejo. Mientras la conciencia del cuerpo y sus partes esté allí, la noción de la individualidad separada persistirá como la imagen en un espejo. Al retirar el espejo de la conciencia del cuerpo, la imagen, la conciencia individual, también se irá. Solo quedará la entidad permanente, el Atman. Tú eres el testigo de tu mente, tus emociones, tus ideas, tus recuerdos y lo que llamas tu personalidad. Debes dejar atrás el error intelectual de ser un reflejo o modificación de la conciencia, cerrar los ojos y meditar en lo que eres, existencia ilimitada, la conciencia ilimitada y la plenitud ilimitada, Satchitananda.